Cristo me envió a anunciar el Evangelio, pero no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es una locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice el profeta Isaías. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, un tropezadero, y para los gentiles, una locura. Mas para los llamados, tanto griegos como judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dos demandas habituales le hacían a San Pablo. Esta carta, la primera a los Corintios, compartimos capítulo 1, versículo 18 en adelante, escrita ya por el año 55. Vivió 1 año y medio Pablo anunciándoles el Evangelio a ellos. Sin embargo, todavía en la comunidad de Corinto estaban estas dos facciones. Por un lado, los judíos, algunos de los que se habían convertido, y los gentiles o los paganos o los griegos o los no judíos, muchos de los cuales estaban acostumbrados. Claro, imagínense, Corinto está muy cerca de Atenas. De hecho, la fundación de Corinto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, y en el capítulo 17 tenemos el gran discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, lo recordarán. Si no, hay que buscarlo en Hechos 17 y pegarle una releída. Pero se dice que después Pablo baja a Corinto y allí se instala. Pero al irse, las brechas se pronunciaron más aún y él necesitó escribir una carta recordando algunas cosas esenciales. Sobre todo, en qué consiste el Evangelio que él les anunció. No consiste ni en la demanda de signos, prodigios, señales, como los judíos mismos ante Jesús. Los escribas, los fariseos, le pidieron a lo largo de su vida señales, signos, prodigios para que legitime que Él es Dios, que Él es el Mesías enviado de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Y por otro lado, tenemos a aquellos corintios que esperaban una doctrina más filosófica, más racional, y sobre todo un anuncio que sea más atractivo. Imagínense, los griegos, los corintios, participaban de los Juegos Olímpicos ya en esta época. Imagínense, muchos con el culto al cuerpo, muchos con el culto a la inmoralidad, ¿no? Y sin embargo viene Pablo y les anuncia a un Cristo, Mesías, crucificado, constituido, como dirá en el versículo 30, por Dios, en sabiduría,
justificación, santificación y redención. Versículo 30. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, porque Dios nos eligió, a nosotros que no somos precisamente ni los mejores, ni los más poderosos, ni los más inteligentes, ni los más influyentes, sino más bien todo lo contrario. Pero Dios eligió, bueno, ya sabemos, eligió lo necio, eligió lo vil, eligió lo humillado, lo que no vale nada, para confundir, trastornar aquello que es. Son los métodos de la sabiduría de Dios, vamos, que aquel que está siendo ya movido por el Espíritu de Dios puede captarla. Porque con la sabiduría de Dios no creyeron. Recordarán aquel pasaje de Romanos 1:19 donde Pablo después explicará, no han creído. Entonces, por eso, San Pablo directamente va de frente y plantea la locura. Así es, en griego, moría, locura, estupidez, una idiotez, una insensatez, una necedad. La cruz, para ellos, claro. Pero para Dios, el sitio y el lugar de donde emana como una fuente la fuerza de nuestra salvación. Por eso la cruz. Por eso predicamos a un Cristo, a un ungido, a un Salvador, a un enviado de Dios crucificado, por supuesto, ascendido y glorificado ya junto al Padre, ¿sí? Que ha enviado junto al Padre el Espíritu Santo para que de alguna manera nos acompañase a la manera de segundo paráclito, como dice en Juan 14:16, e ilumine nuestra fe y la fortalezca y nos conforte y nos enseñe la verdad y nos recuerde la palabra de Jesús y nos conduzca a la verdad completa, como dice Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos allí el sitio para nuestra fortaleza, la cruz, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz nos pone en la dimensión que ha unido este madero, el cielo con la tierra. El mensaje de la cruz anula todo tipo de especulación y nos obliga a confiar y a entregarnos a la persona crucificada. Por eso Pablo dirá en el versículo 2 del capítulo 2, yo entre ustedes no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo, pero de Jesucristo crucificado, Jesucristo en cruz. Sin embargo, nosotros a veces, como si fuésemos neojudíos o neogentiles, neopaganos, seguimos todavía pidiendo estas dos cosas. Seguimos pidiendo milagros para creer, o seguimos demandando o exigiéndole a Dios, o algunos siguen queriendo encontrarle sentido a las palabras de la cruz y al Evangelio para tratar de convencerse de alguna manera, para poder activar en ellos una especie de acercamiento para ver qué onda, para ver qué pasa con esto de... Y no pasa ni por un lado ni por el otro. Pasa por darse cuenta que Dios hace las cosas de otra manera. ¿De otra manera qué? De otra manera como pensás, de otra manera como pienso. La cruz sorprende. La cruz tiene una riqueza que no podemos medir. La cruz es el sitio también donde podemos espejarnos, vernos en un espejo. Pero no ver solamente lo humano que somos, lo pobre, lo débil que somos, sino sobre todo donde podemos ver a nuestro Redentor, a nuestro Santificador, aquel que nos obtuvo de parte de Dios representándonos en el madero, aquella justicia y santidad de alguna manera que habíamos perdido en el paraíso cuando Adán y Eva recordarán. Desde ese momento hasta entonces, lo único que hemos hecho es mal.
incluso aquel bien que creemos que hayamos hecho fue en un contexto en el cual procedía de un corazón torcido, engañoso. El corazón del hombre es algo enfermo. Jeremías 17:5 creo. ¿Quién podrá sanarlo? Yo, el Señor, dice Jeremías en nombre de Dios. Si no somos sanados por Él, no seremos curados. No seremos curados. Y tampoco vamos a poder ser sanados si no sabemos aquello de lo que tenemos necesidad. Si no conocemos la enfermedad, ¿cómo vamos a poder pretender o esperar un buen diagnóstico y un buen tratamiento y pensar en una cura? Tenemos que ser sanados, tenemos que ser librados del pecado y de la muerte. Del pecado que no nos deja ver a Dios y que no nos deja estar en comunión con Dios. Y de la muerte eterna, la condenación en este caso. Porque aquel que cree en mí, como dice Jesús, ya pasó de la muerte a la vida y nada tiene que temer ante la muerte. Pero ¿en dónde tenemos nosotros puesta nuestra confianza? ¿En dónde nosotros tenemos nuestra fuente de fuerza? ¿A dónde vamos a buscar fuerzas? ¿Queremos signos, prodigios, milagros? ¿Queremos esos consuelos sensibles para convencernos, para decir que de esa manera creeremos, cuando no creyeron aquellos que tenían a Jesús enfrente haciéndolos? Crean al menos en mis obras, dice Jesús, no crean en mi palabra, bueno, crean al menos en lo que ven, ni siquiera en eso. Los judíos seguían pidiendo signos, no les gustaba ese Mesías, querían otro más, con más onda, más triunfal, más poderoso, más glorioso. No, ese Dios se lo reservó para el día del juicio final. Allí ya no vendrá con esa mansedumbre y dulzura de corazón, sino que vendrá con justicia y en todo su esplendor y gloria. Y allí sí temblaremos. Ahora, Jesucristo es hecho por Dios para nosotros. Sabiduría es nuestra sabiduría. Justificación es el justo, el inocente, que si nosotros creemos y nos acercamos a Él en arrepentimiento y en fe, claro, puede transferirnos, puede regenerar nuestra naturaleza y a esa naturaleza ya nueva transferirle, implantarle santidad del comienzo de una vida santa por medio de la declaración de nuestra inocencia, por medio de, como dice Miqueas 7, arrojar los pecados al mar y ya no recordarlos nunca más. Justificación y santificación en esa compañía del Espíritu Santo que todos los días nos va haciendo acercar un poco más a la imagen de aquel en quien tratamos de estar en comunión. Y redención, rescate del mundo, rescate de la necesidad de estar pidiendo todo el tiempo, mirando al cielo. Lo importante es, en estos días, sobre todo en los cuales estamos de una manera especial, poniendo la mirada sobre la cruz, no permitir que se vacíe la cruz de Cristo. Porque si el Evangelio no pasa por la cruz, no pasa por ninguna parte.
La buena noticia es de la salvación, es decir, nos libra de la condenación. Y si no pasa por un Cristo crucificado, que es el sabio signo de Dios, sí, para confundir a aquellos que no van a creer, pero para salvar a aquellos que quiera transformarles la vida. Si nosotros terminamos vaciando la cruz de Cristo, ¿cómo vamos a ofrecer una fuerza salvadora a los demás? Hablaremos palabras en el fondo mundanas. ¿Qué tenemos para ofrecer más grande que la cruz? Que, mejor dicho, el encuentro personal de Cristo con su Redentor, con su representante que subió al Calvario en su lugar y sobre el cual Dios cargó sus propios pecados, y que eso devino en una transferencia de justicia, en una cuenta que no tenía nada, sino solamente delitos, culpas, penas y un castigo latente, esperándolo. Y sí, con la fe el Señor no nos asegura un elenco, un listado de signos, prodigios y milagros que va a cumplir para acompañarlos, pero sí, por medio de su Espíritu Santo, a nosotros se nos asegura que si creemos en nuestro representante, si creemos en nuestro Salvador, si nos abrazamos y unimos a nuestro Redentor, vamos a poder encontrar en esa cruz transfigurada ya por la gloria de su resurrección, en esa cruz vamos a poder encontrar toda la sabiduría de Dios que necesitamos saber para que nuestro corazón y nuestro entendimiento estén satisfechos. Y vamos a poder encontrar toda la fuerza que necesitamos para poder llevar esta vida difícil, esta vida que día a día exige de nosotros cada vez más valentía y más coraje para poder rechazar las ofertas de realizar acciones opuestas a Dios, opuestas a su palabra, opuestas a su voluntad, y elegir vivir conforme a su palabra, elegir vivir como otro crucificado.